un videito al final para que a ustedes les quede para repasar toda la regulación y bueno, obviamente la clase también la subo ahora al mediodía para que la repasen. Lo que empezamos ahora entonces en esta unidad 6 es el ciclo celular. Y en realidad en esta unidad está muy relacionada con cosas que hemos visto en la unidad 5. ¿Por qué? Acá le llamamos ciclo celular. Ciclo celular es como ver el ciclo de vida de la célula de la misma forma que tenemos nosotros un ciclo vital. El ciclo vital es una característica que vimos en la unidad 1. O sea, un organismo nace, crece, se reproduce si es que, porque puede reproducirse o no, y muere. Bueno, en la célula pasa lo mismo. O sea, la célula puede nacer, crecer y estar detenida ahí y nunca reproducirse. Sí, en algún momento obviamente se va a morir, pero algunas otras cumplen dentro del ciclo con la fase de dividirse y dar origen a otras células nuevas. O sea que ciclo celular es como una homología desde la célula a un ser vivo que le llamamos ciclo vital. Pero antes de ver las etapas del ciclo, o sea, de ver qué es la parte de crecimiento, la parte de reproducción y terminar, vamos a introducir un poquito este concepto y esta diferenciación de lo que le llamamos reproducción celular para que no se les haga confusión con lo que se le llama reproducción de un organismo, porque a veces se superpone y a veces no. Entonces ahí se presenta por ahí el lío. No es lo mismo hablar de una reproducción celular en un organismo unicelular que en un organismo pluricelular o multicelular. ¿Por qué sucede esto? Y porque el organismo que tiene una célula es como que la reproducción de su reproducción celular, del ciclo celular, es lo mismo que la reproducción del organismo en su ciclo vital. Porque como está formada por una célula, por ejemplo, una bacteria, y la bacteria cuando llegó a hacer reproducción celular, también está haciendo reproducción de su organismo. Entonces, la reproducción de la célula, pero en un organismo unicelular, es la reproducción también de un individuo. Sin embargo, en un organismo multicelular o pluricelular, la reproducción de la célula no necesariamente es reproducción del organismo, sino más bien le sirve para crecer o para reparar sus tejidos que están dañados, ¿sí? Por ejemplo, un individuo como nosotros, que somos un individuo pluricelular, en la fase de crecimiento, o sea, supongamos que somos un niño, o sea, desde el recién nacido hasta toda la etapa de la niñez y la pubertad, estamos en permanente crecimiento. Entonces, todas nuestras células se están reproduciendo y haciendo reproducción celular, pero están creciendo o están reparando tejidos que se dañan, pero no se está reproduciendo el organismo, porque estamos nada más haciendo reproducción de las células, pero no del organismo. Y en esto se introduce también en homología entre el ciclo vital y entre el ciclo celular la diferencia que hay en estos procesos en las células eucariotas como en las células procariotas. Recién dijimos que en un organismo unicelular la reproducción de la célula es reproducción también del organismo, pero hay organismos unicelulares que son procariotas, de hecho todos los procariotas son unicelulares, y hay algunos eucariotas que son unicelulares y otros no. En los organismos que son unicelulares y que la reproducción de la célula es reproducción del organismo también, en el caso de la bacteria se llama fisión binaria. En el caso de que el eucariota sea unicelular y su reproducción de la célula y por ende del organismo se haga a través de esta reproducción que se llama asexual, lo hace por mitosis, ¿sí? Entonces, la procariota se divide como otra procariota, como otro organismo procariota, mediante un proceso de división del organismo que se llama fisión binaria, y si lo quiero llamar en base a la célula, le llamo amitosis, no mitosis, ¿sí? Ojo con esto, pues son muchos términos superpuestos, simultáneos y que por ahí generan confusión. Una célula procariota es a la vez una bacteria. O sea, es como, son lo mismo, no son sinónimos. Una célula procariota es una célula, pero una bacteria, como está formada por una sola célula, es un organismo. Entonces, una bacteria es una célula procariota. Si yo digo cómo se reproduce una célula procariota, el mecanismo se llama amitosis. Y la reproducción de una bacteria es una fisión binaria. Pero como una bacteria es lo mismo que una célula procariota, entonces la fisión binaria, al fin y al cabo, es lo mismo que la amitosis. ¿Está bien o se hizo trabalengua? Pero entonces, si vos te referís a un eucarionte unicelular, también decís amitosis. No, 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 no. Esto para procariotas. Ahora vamos a la eucariota porque es más quilombo todavía. Procariota se le llama a la célula procariota.
y el organismo es una bacteria. Bueno, la reproducción de la célula procariota se llama mitosis. La reproducción del organismo, que es una bacteria, se llama fisión binaria. O sea que al fin y al cabo, por ahí lo pueden encontrar así, por eso se los puse acá a propósito, que una procariota se divide por fisión binaria porque es el mismo proceso al fin y al cabo, porque es simultáneo. ¿Sí? Ahora vamos a eucariotas, pero en procariotas se entiende que es lo mismo. Le pongo nombre distinto nada más. No sé si alguien más tenía levantado la mano. Ah, no, Ay, sí, pero no sé cómo bajarla, a ver. no importa, pero pensé que lo había levantado alguien más. Listo. Bueno, entonces, eso en procariotas. Ahora, ¿qué pasa en eucariotas? Tenemos eucariotas, o sea, eucariotas es el tipo de célula, pero tenemos 4 reinos de la naturaleza que tienen células eucariotas. Los protistas, los hongos, las plantas y los animales. Las plantas y los animales siempre son pluricelulares, o sea que nunca están formados por una sola célula, sino por un montón. En cambio, algunos hongos y algunos protistas son unicelulares y algunos hongos y algunos protistas son pluricelulares. Entonces, división del organismo no es lo mismo que una célula, como dijimos recién. El unicelular, cuando hace división, siempre se está dividiendo también él. Y cuando es multicelular, muchas veces hace división, pero no para reproducirse, sino para reparar los tejidos y para crecer el organismo en sí. Entonces, dentro de estos eucariotas, tenemos 2 tipos de división de la célula. A uno se le llama mitosis y a otro se lo llama meiosis. Esos son los 2 tipos de reproducción de célula. Ahora, veamos particularidades de cada uno. Supongamos que yo soy un protista unicelular, o sea que soy un tipo de célula eucariota, pero soy un protista de una sola célula. El protista que tiene una sola célula solo se puede dividir la célula y se divide el organismo. Y en este caso siempre lo que hace es mitosis. Hace esto. Es un organismo unicelular, aunque sea obviamente una eucariota, pero hace mitosis y da origen a un nuevo organismo. ¿Sí? Eso es para eucariotas unicelulares. Solo hacen mitosis y con la división de sus células se divide el organismo. Pero los eucariotas que sean pluricelulares, dijimos recién que a veces hacen división, ay, me fui para adelante, que a veces hacen división para crecer y reparar sus tejidos. Sin embargo, al organismo que es eucariota también le preocupa reproducirse como organismo. Entonces, ¿qué pasa en estos organismos eucariotas pluricelulares? Que serían algunos protistas, algunos hongos, todas las plantas y todos los animales. En todos estos tipos de eucariotas que son pluricelulares, existen 2 tipos de división de las células. A través de la mitosis, el organismo que se reproduce también de forma sexual, crece el organismo, hace mitosis para, por ejemplo, hacer crecer las células de su hígado, de su intestino, o en el caso de una planta, no sé, de las hojitas, de la raíz, del tallo, de lo que fuera, para crecer. Pero también si tienen un mecanismo de reproducción asexual, lo hacen por mitosis. ¿Qué quiere decir reproducción asexual? Deben haber visto que a veces yo agarro una plantita y me cortan un brotecito, no sé, que tiene una raíz, lo planto y nace una planta nueva, o incluso hago un injerto de una plantita a otra y crece. O deben haber visto algunas veces, en algunos videos, no sé, una estrella de mar que le corto un pedazo y vuelve a generar un brazo, o sea que solo crece el mismo organismo. Sin embargo, hay otros tipos de animales, como algunos gusanos, en donde literalmente los parto en 2 y se generan 2 individuos distintos. ¿Sí? O sea que una cosa es reparar parte de mi propio tejido y otra cosa es generar otro organismo distinto. Si voy a generar otro organismo distinto por reproducción de tipo asexual, que todas van a tener el mismo ADN, lo hacen por mitosis. Y si un organismo quiere reparar sus tejidos o crecer, también lo hace por mitosis. Entonces, ¿qué células eucariotas hacen meiosis? Las células eucariotas que hacen meiosis son solo las células eucariotas de organismos pluricelulares, ya sea de protistas, hongos, plantas o animales, pero que se van a reproducir sexualmente.
las células que originan a las gametas, que se llaman células germinales, antes de hacer un proceso de fecundación, o sea, de formar ese nuevo individuo, sus células hacen meiosis. En el caso de nosotros, por ejemplo, las células que están en nuestros ovarios, en las mujeres, y en los testículos, en los hombres, hacen meiosis para originar a espermatozoides y ovocitos, que son las gametas, que después se unen para formar un nuevo individuo. Esto también pasa en una planta que se reproduce sexualmente, también pasa en un hongo que se reproduce sexualmente, o también pasa en un protista que se reproduce sexualmente. Solo la formación de gametas requiere de este proceso de meiosis, que como vamos a ver, porque estos dos procesos los vamos a ver por separado y en una clase entera, en este mecanismo yo genero células que tienen la mitad de información genética, o sea, esto que nos anticipaba en la unidad anterior, que van a ser haploides, mientras que las otras células diploides que tienen doble carga genética solo hacen mitosis. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, meiosis, digamos, es para reproducirse sexualmente. Y mitosis sería para reparar los tejidos y eso. O para reproducirse asexualmente. Sí, o sea, en un pluricelular, digo. Claro, en un pluricelular también se puede reproducir asexualmente y lo hace por mitosis. Bien. Por eso les puse el ejemplo de la plantita. Por ejemplo, una planta puede, por un lado, reproducirse, como les decía yo recién, agarro un brotecito o agarro un pedazo de una planta, lo corto, lo dejo un ratito que saque una raíz, lo planto y me genera todo un organismo nuevo. Eso es reproducción de la planta de forma asexual y sus células se dividieron por mitosis. En cambio, las plantas también, solo las plantas con flor, que de hecho son la mayoría, tienen reproducción de tipo sexual. Entonces, en ese caso, la planta, si forma gametas a través de la parte de la flor femenina, que es un ovario y que genera óvulos, o de la parte masculina, que son unos pedacitos en las plantas donde se ve el polen, porque el polen son como gránulos de las gametas masculinas, que las plantas, en vez de llamarse espermatozoides, se llaman anterozoides, generan estas gametas por meiosis, y la unión de estas dos gametas, en el aire, con el agua, o a través de un bichito, como un polinizador, como una abeja o cualquier insecto, se unen y forman una plantita nueva a través de un fruto que tiene semillas y hicieron una reproducción sexual. Entonces, hacen las dos cosas. O sea, una planta, por ejemplo, tiene algunas formas de reproducción completamente asexual y todo lo hace por mitosis, y otras que es sexual y forma sus gametas por meiosis, se unen y después también crece el nuevo individuo, obviamente por mitosis, pero con una variabilidad genética distinta. ¿Se entiende? Sí. Bien. Habiendo visto esta introducción y esa diferenciación en reproducción, podemos entender estos términos de mitosis, meiosis y fisión binaria, porque si bien el cuadernillo de Curtis nada más les habla un poquito de estos procariotas, y lo único que tengo que saber de los procariotas es que esta amitosis o fisión binaria es simplemente la división de una bacteria en dos, no tengo que saber mecanismos específicos, nos vamos a focalizar más en las células eucariotas, pero sí recuerden que esta fisión binaria es la división simple de una célula procariota, que es a la vez una bacteria, en dos, exactamente iguales. ¿Cómo hago esto? Y en primera instancia, agarro el cromosoma de la bacteria, que recuerden que era uno solo, y esa molécula de ADN siempre es un ADN circular. Se forma el origen de replicación que vimos, se replica la molécula de ADN, y cuando tengo las dos moléculas de ADN, se parten dos el citoplasma, la membrana plasmática y la pared, y originan dos células nuevas. Listo, chao, eso es lo único que yo tengo que saber de fisión binaria, es un mecanismo de replicación bastante sencillo, y cuando la célula bacteriana tenga digamos, la señal de dividirse y de producir otras células, que esto lo hace a demanda de los nutrientes que tiene disponibles, de la temperatura, del oxígeno, dióxido de carbono, bueno, todos los factores que existan en el entorno, cuando pueda se divide. Entonces, se genera replicación del ADN, está replicado, se generan dos nuevos y chao. Ahora, en los eucariotas sí es un poquito más complejo, y esto es lo que vamos a empezar a ver ahora, cómo o qué estructuras yo necesito para ensamblar este proceso de replicación celular y en qué parte del ciclo celular está. Antes de empezar con ese ciclo celular,
hay algo que se forma dentro de la célula eucariota en el proceso de reproducción celular que estábamos viendo recién, que se llama mitosis o meiosis, y que en las bacterias no existe y por eso se llama amitosis. Esto que se forma en la célula eucariota se llama uso mitótico, que un sinónimo de uso mitótico es uso acromático. La palabra uso mitótico viene en realidad de la mitosis, pero sepan que igual si la célula hace meiosis también se forma este uso que se lo llama mitótico al fin y al cabo. O sea que en realidad se describió en la mitosis, pero se arma de la misma forma para la meiosis. Este uso mitótico es un aparato que se forma en la célula cuando se va a dividir a través de los filamentos del citoesqueleto, que ya vimos en la unidad de célula, que se llamaban microtúbulos. O sea, los microtúbulos son los responsables de formar este uso mitótico, que es un aparato específico ensamblado para la célula que se va a dividir. Ustedes recuerden que en el citoesqueleto de la célula eucariota teníamos 3 tipos de filamentos. Los microfilamentos o filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Estos microtúbulos tenían varias funciones, dentro de las cuales una de ellas era formar estructuras como el uso mitótico. Y además de ello, estructuras que participan también en la división, como son, ¿cómo se llamaban estos palitos que se ven así de forma perpendicular? A ver si se acuerdan. ¿Alelos se le nombra? No, eso serían las formas, o sea, Ajá. los alelos serían las formas de expresión del cromosoma que están acá adentro. No, esta estructura... Ahí. ¿Cómo? Microtúbulo. Los centrómeros. Centrómero es esto. No. Sí son microtúbulos, lo que estaban diciendo, tiene una estructura microtubular. ¿No se acuerdan? No, A repasar esto que va... Las fibras. ¿Cómo? Las fibras polares. Eso son formas, o sea, son fibras, partes, digamos, de microtúbulos del uso mitótico. Dentro de los microtúbulos... Perdón, Cami, no te escuché. Centriolos. Bien, centríolos. Los centríolos eran estructuras microtubulares que también se formaban para organizar el proceso de división celular. Dentro de estos microtúbulos que vimos en célula, dijimos que algunos formaban el uso mitótico, que serían como estas fibras grises que se ven así. Otros formaban estructuras, como por ejemplo estos tubitos que se ven acá de color amarillo, que son los centríolos. Otros microtúbulos formaban ásteres, que son estos que se ven acá. Otros formaban otras estructuras que no tienen que ver con la división celular, que eran los cuerpos basales, que el cuerpo basal era lo que formaba la base del cilio y el flagelo, que eran estructuras que permitían la motilidad celular. ¿Sí? O sea que son todas estructuras microtubulares, con la diferencia que por ejemplo, el cilio o el flagelo que le servía para moverse tenía una estructura 9+2, el cuerpo basal 9+0, y participaban de otra cosa que era del movimiento de la célula. Estas estructuras microtubulares que repasamos acá son las que participan en la división celular. Esto, que era el uso mitótico, es una fibrita de cada uno de estos microtúbulos que estaban ensamblados entre la tubulina alfa y beta, formando una estructura, un tubito de 22 nanómetros, que tiene como función ensamblar en este centro, que sería el centrómero, la parte media, digamos, del cromosoma, que acá tengo una hebra de ADN y acá otra, a través de unas proteínas que se llamaban proteínas cinetocóricas o cinetocoros. Entonces, esto que se ve gris acá es el microtúbulo que se incrusta en el cinetocoro y me engancha al cromosoma a través de este punto medio que era el centrómero. ¿Sí? Entonces, veo todas estas fibras que me están ensamblando a cada uno de estos cromosomas. Este uso mitótico, además de tener estas fibras, que se llaman fibras cinetocóricas, que van hacia el cinetocoro de cada cromosoma, tengo otras fibras que se llaman polares, que van desde un extremo de la célula hacia el otro. ¿Sí? ¿Cuándo se forma el uso mitótico en una parte del ciclo celular que vamos a ver ahora? Cuando yo estoy armando el aparato
para empezar la división o reproducción celular a través de mitosis o meiosis. En ese momento se forma, se ensambla. Si no, normalmente en la célula no es que está el uso mitótico formado. Virtualmente, y digo virtualmente porque en biología siempre hay excepciones, todas las células eucariotas forman uso mitótico. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. El Curtis les nombra algunos, como por ejemplo les dice que en algunos animales, que son como gusanos redondos que se llaman nemátodos, no se arma el uso mitótico. En algunos otros protistas tampoco se usa el uso mitótico. Bueno, salvo esas excepciones, en la célula eucariota se forma el uso mitótico. Ya sea una célula vegetal, una célula animal, una célula de un protista, un hongo, en la mayoría se forma este uso. Pero solo en algunas células, como las animales y algunas similares a ellas, pero no en las vegetales, se formaba esto, que era el centríolo, que está, digamos, formado para organizar el uso mitótico y que era dos estructuras con estructura 9+0 microtubular que estaban cerca del núcleo y que cuando la célula se iba a dividir se duplicaban y se iban a los polos como lo estamos viendo acá. Y ese centríolo estaba enganchado por estas fibras que también son microtúbulos que se llaman áster. Este centríolo y áster están en las células animales o algunas similares, pero no están en las vegetales. Eso quiere decir que si bien el centríolo tenía como función organizar el uso mitótico, no es una condición sí o sí para que se forme. O sea que se supone que la célula vegetal arma el uso mitótico, pero le cuesta un poquito más organizarlo que a la célula animal, que gracias al centríolo como que ordena el uso mitótico de forma más rápida, nada más. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien, entonces, este uso mitótico es una estructura que se arma para la mitosis y para la meiosis y por ende es exclusivo de estas células eucariotas que vimos acá, porque solo ocurre, bueno, esperen porque se trabó la compu y está yendo como lenta, quiero ir a la página anterior, solo va a estar presente acá, mitosis y meiosis. No hay armado de este uso mitótico cuando lo que se va a dividir es una bacteria, porque la bacteria, como vimos recién, hacía solo el proceso de fisión binaria. Bien, ahora, con respecto a este uso, hay un apartadito en el cuadernillo, que es el libro de Curtis, obviamente, que les habla de unas drogas que son la colchicina, el taxol o la vimplastina, que la vimplastina, colchicina o taxol son drogas que se usan en el laboratorio, pero lo que se ha descubierto de estas drogas es que inhiben el ensamblado de los microtúbulos. ¿Por qué me sirve conocer esta función? Porque cuando yo quiero inhibir intencionalmente la reproducción de una célula, puedo utilizar estas drogas. Obviamente en el laboratorio yo las uso para inhibir el proceso de división celular y que las células no se empiecen a reproducir. Pero imagínense que hay drogas derivadas de estas, no son las únicas, que me sirven en algunos procesos para que no se ensamble el microtúbulo y me detengan el proceso de mitosis cuando yo no quiero que ocurra la mitosis. Por ejemplo, en un cáncer. ¿Sí? En un cáncer hay una reproducción desmedida de las células, entonces inhibir la tasa de reproducción de esas células me sirve para frenar, por ejemplo, el crecimiento de un tumor. Además de eso, los microtúbulos, como dijimos recién, tienen participación en el ensamblado de otras estructuras microtubulares como cilios y flagelos. Así que ojo, porque estas drogas no solo bloquean el proceso de mitosis porque no se puede ensamblar el uso mitótico, sino que también van a detener la motilidad por cilios y flagelos de algunas células porque justamente también evitan que se formen estas estructuras. Siempre obviamente en estructuras nuevas. Les hablo de este apartado porque la facultad lo suele tomar bastante. Es un ensayo de Curtis bastante interesante, obviamente, después léanlo en el cuadernillo, pero es importante en realidad entender el uso que se le puede dar en el laboratorio, pero también in vivo en algunas células para bloquear algunas estructuras microtubulares. Entonces, ya sea un proceso de división celular o sea un proceso de motilidad celular.
Bien, vamos ahora entonces al ciclo celular, porque acabamos de ver algunas diferenciaciones de la reproducción para ubicarnos en el tipo de células, pero la reproducción de la célula está dentro de su ciclo vital o ciclo celular. El ciclo celular de la célula, o sea, su ciclo vital, lo podemos resumir con esta gráfica. Básicamente el ciclo celular se divide en dos grandes fases. Una fase que va desde acá, desde esta primer flecha violeta hasta esta verde, que se lo llama interfase. Desde acá hasta acá. O sea, todo esto. Y otro que es esta flechita marrón, que se lo llama justamente reproducción celular, que es lo que estábamos viendo recién, la fase en donde realmente la célula se divide. Un ciclo vital de un organismo va desde que yo nazco y dijimos, puedo crecer, reproducirme y morirme. Sin embargo, la reproducción de una célula sí o sí encaja con el nuevo ciclo celular de otra nueva célula, porque cuando una célula se divide en dos, estas dos tienen parte de la información genética de su célula progenitora y vuelven a comenzar una fase de crecimiento. Entonces, por eso se dibuja como un ciclo, como una ruedita. Sin embargo, la célula que acaba de nacer, si yo la tengo que ubicar en un lugar en este ciclo, y es acá, porque acaba de nacer, va a crecer, 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 y bueno, cuando se divida esta fase de reproducción, las nuevas células hijas van a comenzar un nuevo ciclo. Esta interfase que nombramos recién, que va desde esta flecha, todo acá, hasta acá, se subdivide a la vez en tres fases, que son las que están viendo acá. La interfase se divide en fase G1, fase S y fase G2. La fase G1 es la fase de crecimiento y de replicación de todas las organelas. Es como el nacimiento de la nueva celulita. Una célula que es chiquitita y que va a empezar a aumentar, aumentar, aumentar de tamaño y van a crecer sus organelas, se va a formar, no sé, su retículo endoplasmático, sus aparatos de Golgi, sus lisosomas. Si tiene mitocondrias, un par que recibe de la célula madre, se van a empezar a reproducir entre sí, porque recuerden que las mitocondrias hacían reproducción, autorreplicación, porque tienen ADN propio. Si es una célula vegetal y tiene cloroplastos, también van a hacer división propia, o sea, va a crecer, reproducirse todas las organelas y todas las estructuras celulares, pero la célula aumenta de tamaño y aumenta en su estructura. O sea que acá en G1 está activa la transcripción y la traducción que vimos en la unidad anterior. O sea, estoy sintetizando proteínas nuevas. Estoy cumpliendo las funciones de la célula y aumentando de tamaño. Es como dentro de nuestra fase de vida, bueno, toda la infancia, toda la niñez, la adolescencia, o sea, la fase activa de ese cuerpo. Ahora, si esta célula recibe la señal de reproducirse, va a entrar dentro de la interfase en la fase S. La fase S es la replicación del ADN. Cuando yo replico el ADN, entonces esta célula está condicionada a entrar en la reproducción celular. Y después de replicar su ADN, que habíamos dicho que ocurría una vez en el ciclo celular y justamente en la fase S, entra en esta fase G2, que es toda la preparación de la célula para poder llegar al proceso de reproducción. Miren, para yo hacerles una homología de esto con nosotros y que se trate de entender, es como que la fase G1 es toda la fase de vida de una célula, ya sea la infancia o la etapa de la adolescencia o incluso de la adultez, en la cual uno está creciendo, reproduciéndose y viviendo al fin y al cabo. En ese proceso de vida, o sea, está activa la transcripción y la traducción. Replicar el ADN en una célula es como nosotros haber entrado en la pubertad y decir, bueno, preparo todas mis gametas para reproducirme, ¿sí? Esto es replicar. Y en la fase en la cual nosotros vamos a concretar el proceso de reproducción, G2 sería como todo lo que yo preparo para esa reproducción, ¿sí? O sea, preparo, por ejemplo, las mamas en las mujeres para dar de mamar a los bebés o el ensanchamiento de las caderas para que ahí se inserte el nuevo embrión, ¿sí? O sea, reproducirse al fin y al cabo es generar un nuevo individuo después de que yo preparé las células para hacerlo. Pero esta no es una condición para que el ciclo celular no exista, porque
hay células que se van a quedar en G1 toda la vida y que nunca se van a reproducir. Es como decirles, una G1 en un individuo como nosotros es, no sé, una mujer o un hombre estéril o infértil, o no sé, o que se ligó las trompas o hizo vasectomía. Sin embargo, no por eso deja de ser un individuo. La célula no deja de ser célula ni deja de vivir por no replicar nunca su ADN, porque puede estar toda la vida en una fase G1, en la cual nunca se va a reproducir, pero igual va a estar viva y va a cumplir con sus funciones. ¿Se entiende esto? Sí, se Sí, entiende. profe, se entiende. Sí, entonces la fase G1, S y G2 encerrarían lo que sería la interfase, ¿no? Y la división celular ya sería la meiosis. Sería mitosis o meiosis, que a esto se le llama división del núcleo o cariocinesis, y después se divide el citoplasma, y a esta división del citoplasma se le llama citocinesis. Toda esta partecita, o sea, la flechita marrón, digamos que es la reproducción de la célula, mitosis o meiosis, con la citocinesis lo vamos a ver, como les digo, en clases aparte, o sea, lo vamos a ver entre el lunes y el martes porque, bueno, tiene etapas cada uno como para entender, bueno, cómo finalmente se termina de dividir el núcleo del citoplasma, ¿sí? Pero sí, esto es reproducción y esto es lo que llamo interfase. Sin embargo, y eso es lo que tienen que tener en cuenta, es que dentro de la interfase una célula puede estar toda la vida incluso en G1 nada más. Es más, hay un desvío acá, una flechita de G1 que se le llama fase G0, que es como eso, como decir, dejé en pausa el ciclo celular. Dejé en pausa la posibilidad de dividirse. Esto que yo les decía es como hacerse una vasectomía o no sé, una ligadura de trompas. Sigo viviendo, pero estoy bloqueando la posibilidad de en realidad replicar el ADN. Sin embargo, no quiere decir que la célula deje de vivir. Ahora, cuando ya entra en la fase S, es que ya toda su maquinaria está preparada para entrar acá, en mitosis o en meiosis. Si ya replicó su ADN, bueno, listo, entonces quiere decir que su fin es reproducirse. Pueden pasar un montón de eventos en el medio, pero su fin es reproducirse. Profe, entonces la G1 siempre pasa en todas las células. Claro, sí, cuando nace la célula siempre está en fase G1, siempre, en fase de crecimiento. Y acá mismo se puede desviar a fase G0, puede pasarla rápido y estar este ciclo todo el tiempo dando vueltas, o puede ser que la célula incluso se muera antes de haber replicado una única vez su ADN. Ah, bien. ¿Esto de qué depende? Y esto tiene que ver con la duración de un ciclo. Si yo les digo cuánto dura el ciclo vital de un individuo, o sea, de un ser humano, ¿ustedes qué me dicen? 70 años como mínimo. Bueno, y eso quiere decir que todos los seres vivos, o sea, que todos los seres humanos van a vivir 70 años. No. Y algunos van a vivir más. Bien, es un promedio de vida. Algunos van a vivir más y otros van a vivir mucho menos. Si bien el promedio del ciclo vital de un ser humano son 70, 80 años, hay seres humanos que se mueren antes de nacer, otros que se mueren al año de vida y otros que se mueren a los 110 años. Entonces, el promedio del ciclo vital, si lo traspaso a la mente, a una célula, es lo que yo puedo decir de la duración de un ciclo celular. De acuerdo al tipo de célula del cual se trate, hay un promedio de su ciclo de vida. No quiere decir una regla general, sino un promedio. Dentro de ese promedio, yo voy a categorizar a las células en 3 tipos. Aquellas que tienen una elevada tasa de replicación debido a que su ciclo celular es cortito. ¿Qué quiere decir esto? Que hay células que tienen como promedio de vida 2 o 3 horas, o un glóbulo rojo, por ejemplo, que tiene un promedio de vida de 120 días. Entonces, todo el tiempo se están replicando los eritroblastos que le dan origen, porque al tener una elevada tasa de replicación, quiere decir que rápidamente acá entran en G1 y rápidamente entran en S, G2, se replican y vuelven. Es como que esta ruedita está todo el día girando. Es más, ni siquiera los glóbulos rojos nada más son acá les da un ejemplo el cuadernillo de este tipo de células, pero
Hay otras células que se reproducen muy rápido, las células de la piel, por ejemplo, se reproducen muy rápidos, o de todos los epitelios. Por ejemplo, el epitelio que tapiza todo nuestro intestino se supone que se vuelven a generar todas las células en un mes. O sea que en el lapso de 30 días se replicaron todas las células de todo nuestro intestino y ya son todas células nuevas. Así que todas las que se repliquen rápidamente es como que este ciclo está dando vuelta rápidamente. Por otro lado, tengo células. Sí, Belu. Yo había visto algo parecido así en el hígado, que cuando se sacaba un pedacito de hígado, el hígado podía Ahora. seguirse replicando también. No, ahora vamos al hígado. El hígado no está en este grupo, sino acá. Ah, bueno. Es como un punto intermedio. La elevada tasa de replicación es aquel que siempre está estimulada para dividirse. Los epitelios, por ejemplo, siempre se dividen. El otro extremo lo tienen estas células que tienen una baja o nula tasa de replicación, que quiere decir que quedan mucho tiempo retenidos en G1 y quizás hasta nunca completan el ciclo. O sea, son células que esto es muy lento o directamente nacen y se quedan en G1 un montón de tiempo, se desvían a una fase, ya en un dibujito más adelante está esto, de esta fase que yo les digo que es como una flechita que sale en paralelo, que se llama fase G0, y quedan en pausa ahí. Siguen viviendo y cumpliendo su función, pero no se replican nunca. Ejemplo de esto son las neuronas. Las neuronas tienen una tasa de replicación activa cuando el embrión, digamos, se transforma en feto, el feto en niño, y en la etapa de crecimiento del niño, pero después las neuronas se reproducen, cubren todo nuestro cerebro y todas nuestras estructuras nerviosas y quedan en pausa. Hay muchos estudios recientes que me dicen que en realidad algunas neuronas no saben por qué y hay muchas líneas de investigación, en determinado momento podrían darme origen o dividirse en dos, pero en regla general ninguna neurona se vuelve a dividir después de esta fase de crecimiento. Eso quiere decir que las neuronas que ustedes tienen cuando son niñitos y chiquititos son las que van a llevar a lo largo de toda su vida. Nunca más se van a reproducir. Por eso es tan importante la etapa de desarrollo nervioso de un bebé y de un niño chiquitito. Si yo no le di de comer bien a un nene chiquitito y tiene un retraso mental, nunca va a recuperarse a lo largo de toda su vida. Nunca, porque esa neurona no se va a replicar. Es verdad que la neurona tiene un montón de ramitas y de comunicaciones a través de sinapsis con otras neuronas, y esas ramitas se siguen formando a lo largo de toda la vida. Por eso decimos que hasta un viejito de 80 años, 90 años, tiene la capacidad de seguir aprendiendo y de seguir creando conexiones nuevas. Pero eso no quiere decir que la célula se replique. La célula que se murió, la neurona que se murió. No la repone nunca nadie. Por eso es tan peligroso el consumo de algunos tóxicos, algunos psicotrópicos o algunas drogas, como por ejemplo la marihuana, que crea altas tasas de muerte neuronal y que, la neurona que perdí no la recupero más. No vuelve en toda la vida. Esa célula que tiene nula replicación vive con su funcionamiento y en G1 o detenido en fase G0 durante toda la vida. Pero hay un punto de células en el medio, como nombraba recién la Belu a los hepatocitos, que hay determinados tipos de células en donde, dependiendo de los estímulos ambientales, se replican más rápido o más lento. La célula del hígado, por ejemplo, es un ejemplo de esto, que generalmente está estable y es como si fuera una neurona que no se repone y su ciclo de vida puede durar un montón de días y años. Pero si hay daño hepático y hay una amenaza como este hígado y se van muriendo varias neuronas, rápidamente reactivan su ciclo y se dividen rápidamente para reponer el tejido que se perdió. Entonces, una misma célula, que es un hepatocito, puede tener un ciclo que dure años y años y otras que duren un poquito de días, nada más. De acá de los hepatocitos y esta capacidad del estímulo de volver a generarse, sale, bueno, no sé si han leído alguna vez el mito de Prometeo. Deberían haber visto alguna vez en la escuela el mito de Prometeo. Prometeo le roba el fuego a Zeus y se lo entrega a los hombres. Entonces Zeus lo castiga con una muerte como tan larga y dolorosa
como el daño de su hígado. Entonces viene un pájaro y le come el hígado como todas las noches y después se vuelve a regenerar y así sucesivamente. Es más, si alguna vez han jugado el dios de la guerra en la Play, deben haber visto la reencarnación del mito de Prometeo porque sale en una escena. ¿Qué, Luca? Sí, sale. Sí, para la historia y también el juego lo vi. Totalmente. Sí, yo tengo un libro que me dieron de niño para leer sobre eso. Bueno, Por eso. genial. Bueno, el mito de Prometeo, viene acá alusión porque les muestra cómo el hígado me da una muerte tan lenta porque tiene esta capacidad de que no se divide, pero si está dañado, trata de reponer. Entonces, bueno, es como cuando yo me emborracho todos los fines de semana. El pobre hígado tiene el estímulo de que se murieron un montón de hepatocitos y dale, se generan de vuelta. Y tratan de reponer todos los pedos que nos mandamos, ¿sí? Todo el alcohol que le metemos, la grasa, bueno, todo. Pero llega un momento en la vida en donde si hay muchos hepatocitos dañados y ya no les alcanza la tasa de reparación y bueno, ya ese hígado empieza a fallar como conjunto, como tejido, qué sé yo, se genera un hígado graso o algún trastorno, o un mismo cáncer de hígado, como la cirrosis, en donde ya lo dañé tanto que ya es muy difícil volverlo a reponer. Y entonces sería, o sea, una célula que nunca pierde la capacidad para dividirse, pero, o sea, solamente lo hace ante algún estímulo, no es que lo hace siempre, sino ante estímulos. Exactamente. Entonces dividimos los ciclos celulares en 3. ¿Sí? El que se divide siempre y es como que siempre está estimulado para empezar un ciclo y volver, el que no se divide nunca o casi nunca porque está detenido y siempre está en G1 y no sintetiza su ADN, y aquel que dependiendo el tipo de estímulo del ambiente, que ahora obviamente es lo que vamos a ver, dependiendo ese tipo de estímulo, a veces se replica y a veces no, ¿sí? Las células las divido en estos 3 tipos. Bien, ahora veamos cuáles son estos estímulos y por qué entiendo que algunas se dividen siempre, otras nunca y otras a veces. Hay 2 tipos de factores que regulan el ciclo celular. Un grupo de factores son factores externos. Un factor externo quiere decir que viene de afuera, o sea, no de la misma célula, sino de afuera. Dentro de esos factores externos hay algunos que detienen el ciclo y otros que lo aumentan. Dentro de los factores que detienen el ciclo, o sea, que me dicen no te dividas, están aquellos factores de elementos que yo necesito para el proceso de división celular y que por ahí no lo tengo. Por ejemplo, falta de nutrientes, por ejemplo, un cambio en la temperatura que no sea la temperatura estable del organismo, o de pH, o la presión de una célula con la otra. Curtis les da estos 4 ejemplos, pero sepan que hay millones más. Puede ser la concentración de oxígeno, la concentración de dióxido de carbono, en un organismo pluricelular, por ejemplo, la glucemia, la cantidad de hormonas tiroideas que hay circulando, la cantidad de hormona de crecimiento, bueno, bla, puedo seguir hablando hasta pasado mañana de miles de factores. Pero, ¿qué quiere decir esto? Cualquier falta de un factor que yo necesitaría para llevar a cabo el proceso de división y que venga externo, le dice a la célula no te dividas. O sea, si yo no tengo nutrientes y yo necesito nutrientes para producir el crecimiento de una célula y dividirlo, bueno, entonces no me voy a dividir si no tengo con qué. Por eso un niño chiquitito, si no tiene comida, sus células no se dividen y no crece. Porque la falta del nutriente hace que mi célula, está bien, se puede dividir, pero necesita materia prima, necesita elementos biógenos para reproducirlo. Si yo no los meto con los nutrientes, bueno, no se va a dividir. Por el otro extremo, los que aumentan el crecimiento de cualquier tipo de células, se los llama factores de crecimiento o algunas hormonas que específicamente se dedican al proceso de aumento de la tasa de reproducción de las células. Curtis acá les da el ejemplo de 3 chicos. Otra vez, hay millones de factores de crecimiento y hormonas. Estos que les dan acá como ejemplo, por ejemplo, les dice, las plaquetas secretan un factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento agregado de plaquetas o derivado de plaqueta, que la plaqueta, como se encarga del proceso de coagulación de la sangre, cuando yo tengo una lesión en un tejido y estoy sangrando, la plaqueta es como la que se pega a la herida y trata de evitar la extravasación, o sea, la salida de sangre de ahí. Y la plaqueta, a la vez, además de evitar el sangrado, estimula, esto es potente mitógeno, quiere decir que aumenta la mitosis de todos los tejidos que se dañaron. No solo del músculo, del vaso sanguíneo que se abrió, se rompió, sino de todos los tejidos, conectivo, el epitelio, bueno, un montón de tejidos con sus nombres específicos que vamos a ver en la unidad 16. O sea, cuando yo atravieso un corte y lesiono toda la piel, estoy rompiendo un montón de tejidos. Bueno, la plaqueta dice, estimulemos la mitosis, porque acá hay que reparar
el daño que hay en estas células. Otro ejemplo que les da el libro de Curtis son los glóbulos blancos, por ejemplo, que son nuestras células del sistema inmune, que secretan un factor de crecimiento que se llaman interleuquinas, o interleucinas, se lee de cualquiera de las dos formas, que ¿qué hacen? Estimulan los glóbulos blancos, que se empiecen a reproducir. ¿Cuándo pasa esto? Cuando se interrumpe algún agente patógeno, ingresa y el sistema inmune responde. Por ejemplo, entró cualquier bicho, no sé, un virus, una bacteria, un hongo, lo que sea, un patógeno, el glóbulo blanco lo ve en la sangre y dice, pará, tengo que mandar a llamar a la mitosis de un montón de células del sistema inmune para que actúen en la defensa del organismo. Hay un montón de interleuquinas. Interleuquina 1, 6, 12, factor de necrosis tumoral, bueno, bla, 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 las vamos a ver todas en el sistema inmune. ¿Sí? Es más, esto lo vemos también en circulatorio. Otro ejemplo que les da es de un factor de crecimiento que libera el riñón, que se llama eritropoyetina y que también es una hormona porque viaja por sangre, que el riñón cuando detecta, cuando hay una hemorragia, por ejemplo, yo perdí mucha sangre, el riñón lee que hay poca sangre, entonces le dice a la médula ósea, secreta más eritrocitos o glóbulos rojos, porque si baja mucho estos eritrocitos y no tengo glóbulos rojos en sangre, bueno, no tengo hemoglobina, no puedo distribuir oxígeno y se me mueren todas las células. Por eso las personas que tienen una hemorragia van perdiendo sangre, y si yo no repongo esa sangre, obviamente se muere todo el cuerpo porque no le llega oxígeno a ninguna célula. Imagínense la cantidad de millones de ejemplos que hay de factores de crecimiento. O sea, sepan que estos son solo ejemplos de puntos externos al mismo tejido que pueden aumentar el crecimiento de una célula, ¿sí? Vamos a ver un montón de factores de crecimiento, no sé, en endocrino, cuando vemos todas las hormonas que se encargan del proceso de crecimiento de un tejido, en inmune que vemos todo esto, en circulatorio, en digestivo, en renal, o sea, en todos los sistemas de órganos. Hay factores de crecimiento que llevan a la mitosis de las células específicas que cumplen la función de ese tejido, obviamente. Ahora, hay un grupo de factores de regulación del ciclo que son control de este ciclo celular, pero de forma interna, o sea, que viene desde adentro de la célula. Esto que estamos viendo viene desde afuera, pero bueno, ¿qué hace adentro de la célula para que realmente se duplique o no? O sea, que es como el control más chiquitito que yo miro con una lupa. Lo otro es, bueno, sí, dale. Llega la eritropoyetina a la célula de la médula ósea y le dice secretar eritrocitos. Bueno, listo, pero ¿cómo hace el eritroblasto para empezar a dividirse? O sea, ¿qué pasa adentro de la célula? Adentro de la célula hay un conjunto de dos proteínas que se ensamblan o se desensamblan para permitir el pasaje de una fase a la otra, para pasar de G1 a S o de S a G2 y así sucesivamente. Este ensamblado de estas dos proteínas se llama complejo CDK-ciclina. Este complejo de los dos sería como un pinky cerebro. Ay, yo me siento una vieja de mierda cuando hago estas comparaciones. Díganme por lo menos alguno que conoce o vio algo de lo que era pinky cerebro. Hay algunos que me dicen no lo conozco. Bueno, si no lo googlean, y si no que se les ocurre cualquier, no sé, tipo Batman y Robin, ¿sí? El cerebro que ejecuta o que lleva a cabo todas como las ideas, y el otro es el soldadito medio que está dirigido por el otro y ejecuta el accionar, pero no es el capo. Bueno, esto pasa con esta dupla. La ciclina también, exactamente, Megamente y Cyril también, ese me gustó. Bueno, esa película la vi de pedo cuando mi hijo era como más chiquitito, pero ya estaba como medio grande, así que como que me tengo que renovar. Tendría que tener otro, bueno, o otro sobrino más chiquitito para empezar a ver películas más de sus épocas. Esta ciclina, que es la subunidad reguladora, es el cerebrito. O sea, el que es importante que esté en una concentración más elevada o más baja en cada parte del ciclo, para que le diga a la subunidad catalítica, que es la CDK, CDK significa quinasa dependiente de ciclina, o sea, dependiente de esta, el obrerito que ejecuta el accionar, o sea, el que cataliza la transferencia, que en realidad lo hacen a través de la fosforilación de un ATP para obtener la energía y sacarle el grupo fosfato, y ese grupo fosfato transforma, o sea, hace sufrir cambios conformacionales a determinadas proteínas que comandan los procesos del ciclo celular, de pasar, por ejemplo, de una fase, no sé, G1 a una fase S. Activa una determinada enzima, hace que se sintetice esa enzima, que lleve a cabo un proceso, ahora vamos a ver en estos complejos de CDK-ciclina en cada una de las etapas del ciclo. Pero entonces, el acoplamiento
de una ciclina que depende de su concentración, en qué etapa del ciclo celular esté, la unión de esta subunidad, digamos, catalítica del obrerito que ejecuta en realidad el accionar, la unión de esto hace que se pase a una siguiente fase del ciclo. Ahora, hay 4 complejos CDK-ciclina. 4. Si yo me vuelvo a la imagen de acá, para ubicarlos, dentro de estos 4, hay uno que actúa en esta fase, otro acá, en la transición entre G1 y S, otro durante S, y el otro complejo actúa en todo G2 y M. Fíjense que los nombres hacen como una similitud justamente del momento en el cual están en el ciclo celular, entonces me ayuda a recordarlos. CDK-ciclina, G1 actúa en G1, G1 barra S cuando está terminando G1 y está empezando S, CDK-ciclina S en la fase S, y este sí, que CDK-ciclina M o factor promotor de la mitosis, empieza en realidad su accionar desde la fase G2 y empieza a armar todo el ensamblado del complejo, o sea, de la mitosis o de la meiosis, y actúa durante toda la mitosis o meiosis, o sea, durante el proceso de división celular en sí. El armado de CDK-ciclina G1 en la primera fase lo que hace es llevar a cabo todo el proceso de crecimiento de la célula. O sea, es cuando está activa la transcripción, la traducción de proteínas, como dijimos. Hay células que durante toda su vida están solo en G1 detenido y el único complejo de CDK-ciclina que va a funcionar es este, el CDK-ciclina G1. Por eso, a ver, esperen que les voy a buscar un dibujito de la concentración de esta ciclina. Va a tener un pico en realidad en esta primera fase y se va a prolongar durante toda la vida, digamos, del ciclo celular. Esperen, miren en simultáneo la imagen que les estoy mandando por WhatsApp, así no saco la pantalla, tengo que compartir otra, díganme si la ven ahí. Sí, la veo. Bien. Bueno, ese complejo, el que se ve en rojo, la línea roja que dice complejo ciclina G1, hace un pico en todo G1 y si bien se mantiene esa ciclina más o menos durante toda la etapa del ciclo, en realidad hay otras que hacen como picos y generan eventualmente otro proceso en el ciclo celular, pero fíjense que esa G1, que es la fase de crecimiento, digamos, de la célula, está siempre activa, ¿sí? O sea que esta primera fase de control en realidad está en la primera etapa, pero es lo que me ayuda justamente a que se siga en la etapa de transcripción y de traducción. Sin embargo, como ustedes ven en esa otra imagen, en donde se ve un pico en verde de la CDK-ciclina G1S, es el momento en el cual, por determinados estímulos, como vimos recién, por ejemplo, un factor de crecimiento en un tejido determinado, me dice, che, esta célula está preparada para dividirse, o sea, para entrar en esta fase de división celular. Entonces, el complejo CDK-ciclina G1S lo que hace es sintetizar las enzimas que se encargan del proceso de replicación del ADN. Ya sabemos cuáles son esas enzimas porque las vimos en la unidad pasada. O sea, sintetizan helicasas, topoisomerasas, ADN polimerasas, ARN primasas, bueno, todas las enzimas que vimos. Las sintetizan porque no es hasta el ensamblado de la CDK-ciclina S que se activan esas enzimas y que realmente comienzan el proceso de replicación del ADN. O sea, CDK-ciclina G1S solo sintetiza las enzimas y el complejo de CDK-ciclina S ejecuta la replicación del ADN. Esto es ADN, chicos, no sé, el PowerPoint me lo corrigió, no sé por qué me puso AND, pero ahí es ADN o DNA, pero están las siglas dadas vueltas, ¿sí? O sea, preparo, sintetizo enzimas, activo a las enzimas y empieza el proceso de replicación del ADN. ¿Ya cuando paso la fase S? O sea, termino la fase S, estoy preparado para dividir a la célula. O sea, no me voy a quedar con 2 moléculas de ADN al pedo. O sea, no existe una célula que replique su ADN y después no se divida. Si la célula se quiere detener en el ciclo y no dividirse, por eso se detenía en fase G0, o sea, dentro de G1. Porque yo si no replico el ADN, obviamente me tengo que dividir.
Si se va a dividir y se ensambla el siguiente complejo, que es CDK-ciclina M, todo lo demás que figura acá son eventos que comienzan en G2, como la condensación del material, el ensamblado del uso mitótico, empiezan a duplicarse los centríolos y se van a los extremos, y bueno, todo lo demás que ocurre en mitosis, que se los puse acá en la lista, pero no lo vamos a ver ahora porque, como les digo, vamos a tener una clase entera del lunes viendo mitosis. Bueno, todos los eventos, todo lo que ocurre en mitosis y en G2, lo comanda la CDK-ciclina M, que se lo llama también factor promotor de la mitosis. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero la condensación del cromosoma no pasaba en la G1. No. Condensar el cromosoma, o sea, empezar a condensar el cromosoma, sirve para que la célula se divida. Y en la fase S, recién se está replicando el ADN. Vos imaginate, para que vuelva a la imagen, vos imaginate que si yo acá estoy replicando el ADN, el proceso de replicación que vimos, si yo tengo todo el ADN compactado, no podría hacerle una copia. O sea que está en forma descompactada, como cromatina. Tiene unida las histonas, pero se está replicando. El ADN se empieza a compactar para formar un cromosoma cuando la célula se va a dividir. O sea que empieza acá en G2 y se termina realmente de compactar dentro de la mitosis para dividir los cromosomas en 2. ¿Se entiende? Sí. O sea, acá en G1 se hace transcripción y traducción, síntesis proteica. El ADN está laxo como cromatina. Acá se hace replicación del ADN, también está el ADN como cromatina, y recién en G2, cuando el ADN ya está replicado, se empieza a compactar del nucleosoma, se van formando las fibras de 30 nanómetros, de 300 nanómetros, etc., hasta formar lo que es un cromosoma, que es cuando está bien compactado para poder dividir todo el cromosoma en la etapa de mitosis o de meiosis. ¿Se entiende? Sí. Bien, ahora, este complejo que acabamos de ver, estos 4, tienen un nombre especial en los tipos justamente de CDK y ciclina que se arman en el ser humano. Por lo menos en el ser humano se han descrito 6 complejos de CDK-ciclina. Fíjense esto, son 4. Son 4 de acuerdo a en dónde participan. Pero en el ser humano, por lo menos hay 6 complejos. Dentro de los CDK-ciclina G1 hay 2. En el otro hay 1, en el siguiente hay 2, y en el cuarto, hay 1 más. O sea que son por lo menos 6 complejos. ¿Qué han hecho? De acuerdo a las ciclinas y a las CDK que se han descrito en seres humanos, las numeraron a las CDK, o sea, con números, y les pusieron como nombre una letra a las ciclinas que han descubierto. Entonces, el ensamblado, o sea, la función de lo que acabamos de ver es lo mismo, ¿sí? Nada más que específicamente en el ser humano, a este complejo de CDK-ciclina G1, siempre la ciclina que participa en este se llama ciclina D y puede armar un complejo tanto con la CDK4 como con la CDK6, con una o con la otra, y forma este complejo. La ciclina que participa de la CDK-ciclina G1S se llama E y forma un complejo con la CDK2. En el caso de la CDK-ciclina S, la ciclina se llama A y forma el complejo con la CDK2, como esta, pero acuérdense que el cerebrito es la ciclina, o sea que lo que me importa es la ciclina, no importa que se una con la misma CDK. Y esta ciclina A también puede formar un complejo con la CDK1, por eso ciclina con CDK2 o ciclina con CDK1 son 2 complejos distintos de CDK-ciclina S. Y el factor promotor de la mitosis o CDK-ciclina M, en el caso del ser humano, está formado por la ciclina B y por la CDK1. Por eso, el esquemita que yo les acabo de pasar a través del WhatsApp, fíjense que cuando yo lo quiero representar como en el ser humano, le ponen el nombre de las ciclinas específicas. Ahí les pasé el otro. ¿Ven que la gráfica es igual? O sea, nada más que en realidad lo que varía en concentración de un momento al ciclo a otro es el tipo de ciclina.
Y acuérdense que es el cerebrito, la otra es la subunidad catalítica, o sea que hay CDK2, 3, 4, bueno, no sé, todas las CDK que existan están en concentraciones diversas. Lo que a mí me importa es cómo varía en el ciclo celular la concentración de esa ciclina para marcarme que se pase de G1 a S o de S a G2 o se entre en mitosis. ¿Se entiende? Sí. Sí, pero entonces sería lo mismo que por ejemplo, en la CDK ciclina G1, que la ciclina S se una con la CDK4, la CDK6, ¿sería lo mismo? O sea, ¿de qué depende de qué depende que se una con la CDK4 o con la CDK6? Ah, no, esos son otros factores de concentración de que haya CDK4 o CDK6 dentro de la célula y depende de otras cascadas de señales que la facu ni se los va a tomar, o sea, no se preocupen, es como diciendo, lo único que yo tengo que saber es que se produce un pico de la ciclina D en esta fase del ciclo y cómo se comanda que se vaya pasando de una parte a la otra al ciclo, pero esto es como que siempre está disponible, o sea, no es que siempre, depende de otros factores de señalización, pero no se preocupen que no se los van a preguntar, ¿sí? Ah, bien. Es lo mismo que acá también. Mientras que haya disponible CDK2 o CDK1, cualquiera de ellas se puede unir con la ciclina A y hacen como una transición. Porque fíjense que la CDK2 se une o con la E en esta fase o con la A cuando ya estoy pasando o terminando la fase de síntesis o replicación del ADN. Y el factor de promotor de la mitosis también se va a formar con la CDK1, nada más que la CDK1 también formaba parte de esta última fase. Entonces, hay cascadas también de concentraciones que van variando en la célula del CDK, pero Curtis solo les habla de la variación de la concentración de las ciclinas, así que eso es lo que tengo que conocer en realidad. Sí, otra cosa que tienen que conocer y que es el punto de control o de restricción, o que se llaman checkpoint también dentro del ciclo celular, son momentos claves en el ciclo celular donde se hace una revisión como de todo lo que estamos haciendo y básicamente si esto anda mal se va toda la mierda. O sea, se manda a la célula a matar directamente y entra en una muerte celular programada que se llama apoptosis. Este proceso de apoptosis también lo vamos a ver el lunes cuando terminemos de ver mitosis. Pero, ¿qué significa este checkpoint? Este momento en donde yo digo, bueno, pará, ¿qué estoy haciendo? Hago como una revisión de mi vida en general. Y si esa vida en general va más o menos bien, continuamos con el ciclo y si no, no. ¿Por qué? Durante todo el G1, la célula está viviendo, cumpliendo sus funciones básicas, incluso acá está la flechita que yo les decía cuando me desvío de G1, pero la célula sigue activa, que es la fase G0, pero llega un momento en donde yo me detengo, que es el momento en donde desde la CDK ciclina G1 que actúa acá, en el ensamblado de acá, de la G1S, este punto de restricción que se lo simboliza también como una R, antes de que se arme este complejo y que me vaya a sintetizar a las enzimas que entran en la replicación del ADN, yo controlo cómo está el ADN en realidad de la célula. Porque si el ADN de la célula está fallado, por ejemplo, ¿para qué lo voy a mandar a replicar? Entonces hay veces que en este checkpoint, por más de que esta célula tenga la señal de poder dividirse, si yo chequeo y este ADN está dañado, supongamos porque estuvo expuesto, no sé, a alguna droga, alguna sustancia química, o a rayos UV, bueno, a cualquier tipo de factor nocivo, si ese ADN está dañado, ni siquiera se ensambla el complejo CDK ciclina G1S y no se sintetizan las enzimas de la replicación del ADN, porque ¿para qué voy a replicar una célula fallada? Obviamente esto no es perfecto. Si lo sería, no existiría el cáncer. Por eso vamos a ver el lunes también que hay uno de los puntos, como por ejemplo el P53, que esto también la tenían nombrada, digamos, en la unidad 5, que es uno de los ejemplos de un gen que si está mutado cuando no detecta el daño del ADN, en realidad no puedo detener en este punto de control que estábamos hablando recién entre G1 y S, ¿sí? Es uno de los tantos genes que participan. Pero hay otro punto de control cuando está finalizando G2 que, por ejemplo, que este punto de restricción lo pasó. Bueno, listo, se replicó el ADN, se sintetizó todo. Acá otra vez controla y dice, bueno, pará, el trabajo que hizo la célula de replicar el ADN, ¿está bien o está mal?
Si me mandé un moco en la replicación y no pude, o sea, supongamos que se acumulan muchos errores, porque acá, después de la replicación del ADN, piensen que la ADN polimerasa hacía su corrección coduplicativa, postduplicativa y chequeaba todo el ADN que estuviera en condiciones. Si en la replicación quedó un ADN muy anómalo, bueno, en este segundo punto de control, al finalizar G2, otra vez la célula, en vez de entrar en mitosis y darme 2 células falladas, dice, no, chau, se replicó mal el ADN, mando a la célula a matar, la mando a apoptosis. Y un tercer punto de control, si el ADN está todo bien, se replicó y entra en mitosis, el ensamblado del uso mitótico, que estábamos viendo al principio, ensambla a cada cromosoma, o sea, le pone esas agujitas a cada cromosoma para que queden bien alineados. Entonces, en una fase, dentro de la mitosis, que se llama metafase y que quedan alineados, yo chequeo que ese uso mitótico se haya formado bien y que estén todos los cromosomas ensamblados. Entonces, si no están bien ensamblados, también, antes de completar el proceso de mitosis o de meiosis, mando a matar a la célula. Controlo antes de replicar el ADN, después de replicar el ADN y cómo ensamblé el aparato mitótico. Son puntos claves, no son los únicos, pero son puntos claves de control de que el ciclo celular continúe o se detiene. De más está decirles, chicos, que esto no es perfecto, porque si no fuera perfecto no habría células anómalas, no se producirían tumores, no existiría el cáncer, no sé, tendríamos vida eterna, básicamente, y no se morirían las células. O sea que, obviamente, que tiene puntos, o sea, errores, pero la tasa de error que tiene ese ciclo celular es altísima y la mayoría de ellos los frenamos. Por eso la mayoría de nuestras células, obviamente, son normales. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? No, Tengo una pregunta, pero es media tonta. No sé si No, ninguna puede pregunta responder. tonta es ese, dale. ¿Por qué algunas células deciden dividirse y otras simplemente se quedan en la fase G1 o G0, como usted le dice? Claro, porque ¿Por qué? justamente entender, es muy interesante la pregunta que usted hace, porque en realidad todos nos hacemos, ¿por qué hay unas células que se están dividiendo y otras no? Imagínense, chicos, que hay líneas de investigación, pero numerosísimas y muy específicas de estudiar a todos estos factores, como estábamos viendo, externos, que funcionan simultáneamente, y cuáles son las cascadas de señalización que me controlan en realidad cómo se ensambla cada una de estas CD-ciclinas. ¿Entendés? O sea, hay tantos y tantos que yo tengo que conocer en las líneas general, pero hay muchas, digamos, hay muchas células de nuestra piel que se están dividiendo constantemente, pero hay otras células debajo de la piel que por ahí su tasa de reproducción es mínima. Ahora, por ejemplo, se activan un montón de cascadas de señalización, que son cascadas de señalización químicas, que muchas de estas las van a ver como mucho más específicas cuando estén viendo bioquímica y biología celular dentro de la facu, que cuando yo me lesiono un tejido, por ejemplo, me hago un corte, todo ese estímulo externo me active a todas estas CD-ciclinas de ese grupo de células para que se dividan rápidamente. Entonces, quizás en esa partecita de la piel que yo tengo un daño, se están dividiendo activamente, pero en otra parte de la piel donde no me corté, están tranquilas y no se están dividiendo, ¿sí? O sea que de qué depende que se armen o no es una conjugación entre todos estos factores externos que vienen de afuera de la célula y que a la vez llevan a que todos estos complejos CD-ciclina de cada una de nuestras células dependa de cada una de esas señales externas y algunos se estén dividiendo intensamente y otros no. Estos factores a la vez están condicionados por genes que se expresan o se inhiben en determinadas células, que dos de estos genes se llaman genes supresores de tumores o protoncogenes. Entonces, por ejemplo, en una célula donde está inhibida su replicación, como en la neurona, directamente hay genes que está bloqueado el ensamblado ya de esta CD-ciclina, está bloqueado, no se expresa, entonces nunca en la vida de la célula se va a ensamblar ni esto, ni esto, ni esto. Y siempre está la ciclina, o sea, la CD-ciclina G1, que es la que lleva a que la célula esté creciendo o esté viviendo normal. Porque directamente el gen que manifiesta una proteína que hace que se exprese este complejo, directamente ahí está bloqueado. Y en otros está tan estimulado que se arman todos estos
estos complejos en células que se replican rápidamente y, por ejemplo, como veíamos recién un eritroblasto, todo el tiempo reproduce distintos eritrocitos que tienen una vida media, por ejemplo, de 120 días y están todo el tiempo dividiéndose. Jixe, y por ejemplo, si hablas... perdón. No sé si ibas a decir algo. Sí, no, quería ver si ese había entendido, pero... Sí, yo entendí. O sea, pensaba que tenía algo tonto como conciencia propia o eso, pero es más como se rigen como factores y estímulos para seguir el proceso más o menos, ¿no? Sí, igual es como también bastante, bastante importante ese punto, es decir, ¿tienen conciencia propia o no las células? Porque la verdad es que uno todo lo explica en cadena de respuesta, obviamente, de señalizaciones químicas, pero hay una teoría, por ejemplo, dentro de la genética que se llama la teoría del gen egoísta, que la vamos a ver, o vamos a nombrarla por lo menos en genética, que es la unidad 7, en donde hay científicos que definen como que los genes tienen esa capacidad de querer expresarse y ganarle a otros, y esa teoría del gen egoísta es como que me habla de una lucha de genes como si fueran pequeños mini individuos que luchan entre sí. Generalmente se explican con cadenas de señalizaciones químicas, pero sí, de alguna manera es como luchan para ser protagonistas ese, así que no es tan descabellado eso de decir tiene conciencia propia. A veces algunos científicos defienden esa teoría y otras no, pero básicamente son cadenas de señales químicas. Ojalá tuviéramos la clave de decir, bueno, ¿y quién hace funcionar ese motor? Pero si lo tuviéramos, sabríamos cómo crear vida. Y sin embargo es algo que ocurre y que no lo manejamos nosotros. Claro, es muy interesante. Sí. Sí, Emi, decime, no sé qué pregunta querías hacer. Sí, por ejemplo, con lo de la fase G0, si hablas de las células germinales, por ejemplo, si hablas de infertilidad, es porque las células las células germinales están en fase G0, pero porque, por ejemplo, puede ser esto que no, porque está codificado en su gen, que no se generen esta CDK, entonces no pueden pasar a la meiosis, o por otros factores. Podría ser un motivo. Primero, en esta unidad del ciclo celular vamos a ver una diferencia muy importante entre gametas masculinas y femeninas, porque no se regulan de la misma forma. La producción de gametas masculinas es continua desde la pubertad, y cuando hay índices hormonales, que sería la testosterona y sería el factor de crecimiento positivo en estas células, hace que se dividan con estímulo de esa hormona. Entonces un hombre no para de fabricar gametas y fabrica de forma indiscriminada. Sin embargo, en las gametas femeninas hay otro ciclo de control porque sus factores de regulación son cíclicos y las hormonas hacen que las células queden detenidas en G0, como vos decís, y a veces reinician este ciclo o vuelvan a retomar en un punto del ciclo celular. Pero no necesariamente en G0, porque las gametas precisamente tienen un proceso de división que, como vimos recién, se llamaba meiosis, y en realidad las gametas femeninas quedan retenidas o en pausa en otros checkpoints, no necesariamente en G0, sino que quedan detenidos cuando ya hicieron la primera división y una célula queda detenida en profase, que es una etapa de la mitosis y también de la meiosis, y en una segunda instancia quedan detenidas en metafase. O sea que más que estar en G0, en realidad están en pausa dentro del ciclo celular porque no se ensambla o porque se detiene el factor promotor de la mitosis en ese punto. Sin embargo, que fallen estos factores podría ser una causa de infertilidad, pero no la única, porque, y esto recién sí lo vamos a ver en reproductor, que son las últimas unidades, el no poder reproducirse puede venir por una falla de las gametas, pero puede venir por una falla de otras cosas. Por ejemplo, hay hombres que son infértiles porque sus gametas no se reproducen, pero hay hombres que son infértiles porque tienen una calidad del semen, que es lo que acompaña a las gametas, que es anómalo. Y la verdad es que produce gametas y hacen esta meiosis, pero perfecto, pero bueno, la cantidad de semen que los acompaña es poco, o la próstata, no sé, tiene un tumor y no produce la cantidad de fructosa necesaria, o no sé, o la mujer tiene infertilidad porque sus trompas están bloqueadas, o porque su útero no permite la implantación del embrión, o bueno, miles de factores que no dependen solo de la reproducción de la célula. O sea que podría ser un factor, la regulación de este ciclo, pero no el único que puede producir esta infertilidad, obviamente. Bien, bien. Sí, sí. Belu, no sé qué ibas a preguntar.
¿no? Ah, Yo, profe, tenía solamente la pregunta esa de cuando, bueno, que decía que las células tienen como esa memoria para, para replicarse o para, ¿cómo es que se llama? Para definir como su ciclo celular. Pero yo, o sea, tengo entendido que, bueno, hay otro tipo de células, como por ejemplo las del sistema inmune, que también, no sé si reaccionan con estímulos o con estímulos químicos o una cosa así para defender al cuerpo. claro, por eso, pero también responden a este ciclo. Hay células del sistema inmunitario, por ejemplo, como algunos tipos de glóbulos blancos, que tienen un promedio de vida de 2 horas, como por ejemplo un neutrófilo, que es un tipo de glóbulo blanco y que sale a batallar en el momento en el cual entraron los agentes patógenos, se divide rápidamente y se divide ahí, saca todo, o sea, como que deja el cuerpo en la lucha y se muere quizás a las 2 horas. Pero sin embargo, hay otros glóbulos blancos, como por ejemplo algunos linfocitos, como un linfocito T, un linfocito B, que se les llama células de memoria, y que esa misma célula queda retenida en fase G0 toda la vida y son de hecho la memoria inmunológica y el fundamento de las vacunas, por ejemplo, porque esas células quedaron, de acuerdo a su acoplamiento de la CDK-ciclina, nunca se estimularon para hacer replicación del ADN, salvo que haya un estímulo de volver a ingresar ese agente patógeno, entonces una célula de memoria que por ahí vive toda la vida. ¿Y cuáles son los factores que comandan esto? Por ejemplo, las interleuquinas que nombramos recién. La interleuquina es un factor de crecimiento que le dice por ahí a un neutrófilo, ahora te dividís, ahora te quedas en pausa, o a un linfocito, ahora te dividís, ahora producís, no sé, anticuerpos, ahora no. O sea, todo está regulado por estos factores de crecimiento, obviamente. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno, chicos, perdón que nos hemos pasado bastante, por ahí hay algunos que están, no sé, ya sea escuela o algo, he visto que varios se han ido desconectando, así que quedaba grabado, pero bueno, quería llegar hasta el mismo punto para que retomáramos desde el lunes. Yo ahora les subo la clase